No a todos nos afecta de la misma manera. Lo que para unos es una tragedia, para otros es un asunto manejable. ¿Cómo manejamos nuestras crisis? La pregunta es, ¿estoy listo para salir vencedor de la crisis que estoy viviendo? Somos tiempos de cambio y este es un tiempo para ti. Enfrentando la crisis. Todo depende de los recursos que una persona disponga para poder enfrentar crisis. Hay dos elementos que le quiero compartir en este tiempo. Uno tiene que ver con la capacidad humana, la capacidad que tenemos las personas con nuestras fuerzas, nuestro potencial para levantarnos, para luchar, para seguir adelante. Todos tenemos a la postre capacidades y fortalezas, todos. Pero al mismo tiempo que tenemos todas estas dinámicas que nos añaden y nos potencializan para enfrentarnos, asimismo tenemos limitaciones. Nuestra capacidad es proporcional entonces a nuestra fortaleza. Todos tenemos un punto de quiebre. Suave, el quiebre es interno. Suave, silencioso. Nadie sabe lo que pasa en tu mente y en tu corazón. Nadie sabe lo que estás luchando. Nadie conoce los quebrantos de tu corazón. Hay un quiebre interno. Inclusive haces hasta votos, compromisos. Voy a hacer esto, ya no quiero esto, yo no acepto esto, etcétera, etcétera. Dentro de ti hay un quiebre. Pero también hay un quiebre fuerte, evidente. Un quiebre con desborde de emociones, de dolor y de tremenda frustración. Todos tenemos un límite. Y estos quiebres son las expresiones de nuestra vida. A veces nos basamos en nuestras capacidades y creencias. Yo creo en mi nivel. Creo en la ciencia, creo en la medicina, creo en los contactos, creo en mi ámbito financiero, el banco, etcétera, etcétera. Y creo que podré salir de esta. ¿Hasta cuándo tú puedes soportar? ¿Cuál es el límite que usted tiene? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y esa realidad es la que estamos viviendo todos mucho más en esta pandemia y efectos de la pandemia en el procesar. Porque una cosa es estar ya con las situaciones, pero hay elementos y procesos que se han alargado demasiado tiempo y hay un desgaste dentro de ti. Quiero ir entonces al segundo, si es que su caso es este, ¿no es cierto?, de que nos limita. Quiero ir a un segundo, tiene que ver con el poder divino de la presencia de un Dios vivo, de un Dios restaurador, de un Dios poderoso, de un Dios increíble. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 6, nos cuenta una historia interesante de el querido y afamado rey David de Israel. Aun cuando ahora parece que a mucha gente no le gusta Israel, pero el que ama a Israel ama lo que entiende de la promesa de Dios en la vida de ese pueblo escogido. Ahora, dice el texto en 1 Samuel 31 al 6. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atar e incendiar a Siclag, había tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También había caído prisioneras dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel.
David se alarmó, pues toda la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en su Señor, su Dios. Las crisis son inesperadas y provocadas. A veces elementos, malas decisiones, afectaciones por terceros hacen que entremos en crisis y eso, por supuesto, desestabiliza nuestras formas y estilos de vida. Pero hay crisis inesperadas como esta que estamos relatando. Ellos venían de un proceso, de una incursión armada y regresando se dan cuenta que otra población, otro ejército tomó a Ziklag, donde estaban todas las familias del ejército de David. Y en esta crisis hay todo un problema. Las crisis solo revelan dónde está tu fuerza y tu confianza. Una crisis saca a veces esas características que están dentro de nosotros, nuestra fe, nuestro nivel de creencia, nuestro nivel de compromiso. Las pruebas tienen el potencial de atraerte a la presencia del Señor. ¿Cómo estás con tus crisis? ¿Te han alejado de Dios? ¿Te han acercado de Dios? Esa es la dimensión que tú tienes que encontrar. Tú necesitas entender cuál es la dimensión que estás viviendo en medio de la crisis que estás teniendo. Toda crisis tiene capacidad de restaurar tu alma. Tiene un potencial escondido porque transforma, renueva, cambia o, por supuesto, amarga y complica. David necesita una vez más depender de Dios. ¿No será esto también una respuesta para ti en este tiempo? Tú necesitas, una vez más, depender de Dios. Olvídate de lo que ha pasado. Tal vez te equivocaste, tomaste malas decisiones, estás viviendo las consecuencias de un proceso de vida doloroso. Pero recuerda, Dios está abierto, dispuesto. Me encanta esta expresión: Jesús murió crucificado con sus brazos abiertos para mostrar que estaba abierto para recibir a todo aquel que lo busca, a todo aquel que se arrepiente y quiere una nueva oportunidad. Las crisis tienen ese potencial, tienen el lado escondido de una nueva oportunidad. La crisis de David y su ejército revela lo frágil que esta vida es frágil. ¿Quién es fuerte? ¿Quién es poderoso? ¿Quién aguanta todo? La vida es frágil. Si algo usted y yo sabemos es que la vida es vulnerable. Nos afecta. No nos damos cuenta y nos golpea. Como le dije, silenciosamente nos carcome y nos destruye. O fuertemente se evidencia ante todos que estamos en crisis y estamos destruidos. ¿Has sufrido lo suficiente? ¿Has sufrido lo suficiente? Oh, no, yo, un ratito. Usted no sabe lo que yo he sufrido. Yo he sufrido demasiado. La vida ha sido demasiado complicada conmigo. Tanto que hasta me vuelvo sufridor o sufridora. Pero veamos un versículo. El verso 4 que le leí. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas, dice esta versión, la Nueva Versión Internacional. Quedarse sin fuerzas. Hemos llorado. La almohada es testigo silencioso de nuestras lágrimas. Tal vez canciones, historias, recuerdos, relatos, experiencias nos han hecho percibir el dolor que hemos sufrido o los que estamos viviendo ahora. Pero llorar hasta quedarse sin fuerzas. Hay crisis que evidencian una tragedia total. Esta es una expresión y a veces parece que hemos sufrido lo suficiente, pero luego vendrá otra prueba más, otra experiencia más, otro dolor más y así sucesivamente. La crisis sacan entonces lo peor o lo mejor de nosotros. Tanto que buscaban un culpable. ¿Cuál es tu culpable de la crisis? ¿Un gobierno extranjero? ¿Un gobierno nacional? ¿Un
una compañía, un sistema. ¿Cuál es el culpable de tu crisis? Ellos querían buscar un culpable. David es culpable. Vamos a apedrearlo. Así somos los seres humanos. Verso 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que a todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Situaciones. Su gente, como la mayoría, no sé si usted sea así, hay dos opciones. La primera es reacciona. Las personas que reaccionan expresan exclusivamente y mayormente sus emociones. Los emoticons, si el éxito que hoy tenemos en la comunicación virtual son los emoticons, es porque eso, expresan ¿qué? Emociones. Nada más. Solo quiero expresar lo que siento. Y lo que ellos sentían era amargura y dolor. Y a veces lo que sentimos no es tan bueno. Por eso es que vemos estados en las diferentes redes que uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque la gente expresa. Pero hay un segundo grupo. Otras personas aprenden a responder. Las 3 E de la experiencia de responder. Escuchar, evaluar y entender. La persona que crece y madura para responder a la vida y no reaccionar a la vida es aquella que entiende y escucha lo que se dijo y lo que no se dijo, lo que está y lo que no está. Evalúa todo y por ende entiende y reacciona y responde, por supuesto, de manera diferente. David se fortaleció en su Dios, dice el texto del verso 6. Literalmente en el hebreo dice, y se animó en Yahweh o Jehová su Dios. Conclusión. La lección de David es volver a Dios, al Dios que nunca desampara, al Dios que nunca te deja. ¿Cuál es tu decisión en medio de esta crisis? ¿Qué quieres tú hacer? ¿Estás dispuesto a seguir luchando solo con tus fuerzas? ¿O quieres ponerte en las manos de aquel que todo lo puede, todo lo sabe, y está dispuesto a hacer contigo una vida y una vida en abundancia? Acércate a Dios. Búscalo. Si quieres, comparte con nosotros alguna inquietud y pregunta y créeme, estamos felices y encantados de poder responderte. Tus reacciones son importantes para nosotros. Si te parece bien compartir el video, gracias. Si te parece darle un like, tú conoces el sistema de redes, las redes sociales y es importante lo que te menciono. Siendo así, nada más, recuerda finalmente, Dios está al alcance de tu crisis y está dispuesto siempre a levantarte una vez más. Sigamos caminando en tiempos de cambio. Bendiciones.